Vivimos en una época en la que la verdad se redefine ante nuestros propios ojos. El espíritu de engaño no se acerca, ya está aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5, Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es revelador que la primera advertencia de Jesús sobre el fin de los tiempos no se refiriera a guerras, ni a hambrunas, ni a terremotos. Hablaba del engaño, porque el engaño no grita, no golpea, no se impone con violencia, se infiltra con sutileza, disfrazado de verdad, sembrando confusión en los corazones y alejando silenciosamente a las almas de Dios. En nuestra generación, ese engaño ha tomado nuevas formas. Habita en nuestras pantallas, se propaga mediante algoritmos y adopta el lenguaje del amor, de la tolerancia y del progreso. Pero tras ese disfraz moderno se oculta la misma antigua mentira susurrada en el Edén: no morirás. Es el mismo veneno que distorsiona la voz de Dios y promete libertad mientras encadena el alma. Hoy vamos a exponer 3 grandes engaños de los últimos tiempos que están extraviando a muchos, incluso dentro de la propia iglesia. El objetivo no es generar miedo, sino traer claridad. Porque cuando Jesús habló del engaño, no lo hizo para atemorizar a sus discípulos, sino para prepararlos, para enseñarles a mantenerse firmes en la verdad. El Señor también dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En cada generación han existido falsos maestros, pero en los últimos días se multiplicarán. Las Escrituras nos advierten que realizarán señales, hablarán con persuasión y prometerán bendiciones que alegrarán los oídos. Hablarán de destino, favor y éxito, pero casi nunca del arrepentimiento, la santidad ni la cruz. Hoy, ante nuestros propios ojos, estamos presenciando el cumplimiento de esta profecía. Las redes sociales se han convertido en púlpitos globales. Miles de autoproclamados profetas transmiten en directo sus revelaciones, afirmando tener mensajes directos de Dios sobre elecciones, celebridades y riquezas personales. Pero la Biblia nos recuerda que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz, y muchos de estos mensajes suenan espirituales, pero son una mezcla de verdad y error. Tienen apariencia de sabiduría divina, pero conducen a la autoexaltación en lugar de conducir a la gloria de Dios. Ya no se busca ser discípulos de Cristo, sino seguidores de hombres. Algunos de estos supuestos profetas viven en lujos, rodeados de riqueza y vanidad, mientras predican sobre sacrificio. Exigen lealtad no a Jesús, sino a sí mismos. Este es el engaño más peligroso, el que parece espiritual, porque los falsos profetas no vienen con símbolos satánicos ni palabras blasfemas. Vienen con Biblias en la mano, citan las Escrituras, pero las manipulan para obtener ganancia. Así como el enemigo citó las Escrituras para tentar a Jesús en el desierto, los falsos profetas de hoy usan la palabra de Dios para confundir al pueblo de Dios. Pensemos en el auge del cristianismo viral. Profetas en plataformas como TikTok o YouTube se hacen famosos anunciando quién ganará las elecciones, prediciendo el día del rapto o la fecha exacta del regreso de Cristo, desobedeciendo directamente Mateo, capítulo 24, versículo 36, donde el mismo Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora. El peligro es evidente. Muchos creyentes están comenzando a seguir personalidades en lugar de seguir la presencia de Cristo. Conocen cada cita de su predicador favorito, pero no conocen las enseñanzas del Maestro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, la Biblia advierte: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa expresión,
Hacer mercadería de vosotros significa literalmente explotar vuestra fe. Los falsos maestros convierten la esperanza en producto y las bendiciones en marca registrada. Pero el verdadero evangelio nunca trató de popularidad, ni de fama, ni de aplausos. Siempre trató de la cruz. Jesús fue claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero evangelio no promete comodidad, promete transformación. No ofrece riquezas, ofrece redención. Por eso, en estos últimos tiempos, debemos aprender a poner a prueba cada espíritu, como enseña la primera carta de Juan. Pregúntate, ¿esta enseñanza me conduce al arrepentimiento o a la autoglorificación? ¿Me hace más semejante a Cristo o más cómodo en mi pecado? Porque el primer gran engaño de los últimos tiempos no está fuera de la iglesia, está dentro de ella. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4, se nos advierte: debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los placeres más que de Dios. Estamos viviendo exactamente eso. Una generación que se ama a sí misma más de lo que ama a su Creador. Una generación que confunde la emoción con la unción, la fama con el favor y la aprobación del público con la aprobación divina. Por eso, más que nunca, debemos regresar a la verdad pura de la palabra. Porque en tiempos de oscuridad espiritual, discernir no es una opción, es una necesidad. La verdad no cambia con las modas ni con los algoritmos. La verdad tiene nombre, y su nombre es Jesús. El segundo gran engaño de los últimos tiempos es el amor al mundo. Vivimos en una era de distracción tan profunda que el enemigo ya no necesita destruirte si logra distraerte. Piénsalo. Llevamos pantallas luminosas en las manos capaces de mantenernos entretenidos durante horas, pero rara vez edifican nuestras almas. Nos hemos convertido en una generación que navega sin cesar, consume sin reflexión y se compara constantemente, mientras nuestra vida espiritual se apaga lentamente, como una llama que muere por falta de oxígeno. Jesús advirtió en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Tengan cuidado de ustedes mismos, no sea que sus corazones se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, de modo que ese día les sobrevenga de repente. Ese versículo no se refiere únicamente al exceso de comida o de bebida, se refiere al exceso de distracción. Los afanes de esta vida están apagando la vigilancia espiritual de millones de creyentes. Satanás no necesita convencerte de que Dios no existe. Solo necesita mantenerte tan ocupado, tan agotado o distraído que no tengas tiempo para escuchar la voz del Espíritu. Estamos viviendo en lo que muchos llaman una nueva Babilonia digital, un mundo donde el culto ya no se ofrece en templos, sino frente a pantallas, donde los altares son los dispositivos y las ofrendas, el tiempo y la atención que entregamos cada día. Es una generación que adora la comodidad, la conveniencia y el entretenimiento. Los mismos aparatos que contienen la aplicación de la Biblia también ofrecen una tentación interminable a solo un clic de distancia. La tecnología, que alguna vez prometió libertad, se ha convertido en una nueva forma de esclavitud. La inteligencia artificial ahora fabrica realidades ilusorias, difunde falsedades e incluso imita experiencias espirituales. Ya existen programas creados para representar a Jesús mediante inteligencia artificial, un eco inquietante de la profecía que advierte que el mundo adorará una imagen que habla. Este es el nivel de sutileza del engaño moderno. Los creyentes están siendo condicionados, sin darse cuenta, a confiar más en la tecnología que en la guía viva del Espíritu Santo. En lugar de orar, consultamos un buscador.
En lugar de buscar la voz de Dios, preguntamos a un algoritmo. El amor al placer se ha convertido en la nueva religión del siglo XXI. Millones viven ahora para los me gusta, los seguidores y la aprobación, persiguiendo una validación digital que sustituye la verdadera comunión con el Creador. Es una forma moderna de idolatría. Sin embargo, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, advierte claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El enemigo no siempre se presenta como enemigo. A veces se disfraza de entretenimiento. No siempre te incita a negar a Cristo. Simplemente te mantiene lo suficientemente distraído como para olvidarte de Él. Ese es el verdadero peligro de este engaño. No que sea evidente, sino que parece inofensivo. Nos decimos a nosotros mismos: es solo una película, es solo una tendencia, son solo redes sociales. Pero cada solo de ese tipo erosiona poco a poco el hambre de santidad. Cada distracción roba una parte de la intimidad con Dios, hasta que el corazón ya no distingue lo santo de lo banal. La iglesia debe despertar. No fuimos llamados a adaptarnos al mundo, sino a transformarlo. El apóstol Pablo lo declaró con firmeza en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera renovación no proviene de nuevas ideas, sino de un corazón que regresa a la fuente de la verdad. Si el enemigo logra robar tu atención, también puede moldear tus creencias. Y si consigue moldear tus creencias, puede controlar tu destino. Por eso, el apóstol Pablo advirtió en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. El engaño final es el más peligroso, porque no se presenta como maldad, sino como una versión mejorada de la verdad. No es ateísmo, es un cristianismo falso que redefine el pecado, elimina el arrepentimiento y predica un evangelio sin cruz. Es el espíritu de transigencia, la etapa final antes del surgimiento del anticristo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, está escrito: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán el oído de la verdad, volviéndose a las fábulas. Ese tiempo ya ha llegado. Las multitudes buscan mensajes que confirmen sus emociones, no verdades que transformen sus corazones. Pero el verdadero amor no consiste en complacencia, sino en corrección. El verdadero evangelio no te dice lo que quieres oír, te dice lo que necesitas para ser libre. Y la única libertad real comienza cuando el alma deja de amar al mundo y vuelve a amar a Dios por encima de todo. El cristianismo moderno en muchos lugares ha comenzado a suavizar los mensajes más incómodos del evangelio. Se evita hablar del pecado, del juicio o de la santidad, y en su lugar se predica consuelo sin convicción, gracia sin arrepentimiento y un cielo sin infierno. Pero no se puede mutilar la palabra de Dios y seguir llamándolo cristianismo. No se puede predicar solo la parte agradable del mensaje y esperar que produzca transformación. El evangelio no está diseñado para halagar al hombre, sino para confrontarlo, quebrantarlo y restaurarlo. Uno de los ejemplos más evidentes de este engaño moderno es la redefinición de la moral. Hoy algunos líderes enseñan que Dios solo quiere que seas feliz, pero las Escrituras son claras. Dios no nos llama a ser felices, nos llama a ser santos. La felicidad humana es inestable, la santidad, en cambio, es eterna. La línea que separa la verdad del error
se está borrando en nombre del amor. Pero el amor bíblico no consiste en tolerar el pecado, sino en guiar al pecador hacia la libertad. El verdadero amor no afirma lo que Dios condena. El verdadero amor confronta con gracia y redime con verdad. Incluso en los medios cristianos vemos este cambio. Películas, series y mensajes presentan a un nuevo Jesús, un maestro amable que nunca confronta el pecado, nunca habla del arrepentimiento y jamás menciona el infierno. Pero ese no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús cultural, un reflejo moldeado para hacer que la gente se sienta cómoda en lugar de ser transformada. Ese Cristo sin cruz no tiene poder para salvar. Y a medida que este tipo de cristianismo se expande, el mundo se está preparando, sin saberlo, para recibir al anticristo, porque él ofrecerá exactamente eso: paz sin arrepentimiento, unidad sin verdad y salvación sin Salvador. El profeta Isaías advirtió sobre esto hace miles de años. En el capítulo 5, versículo 20 dice: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Esa advertencia es más vigente hoy que nunca. Vivimos en una generación que glorifica el pecado y ridiculiza la pureza, que celebra lo inmoral y desprecia lo sagrado. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El misterio de la iniquidad ya está en acción. El mal no aparece de repente, crece poco a poco, alimentado por la indiferencia y la transigencia moral. El verdadero peligro del engaño de los últimos días no es que el mundo rechace a Dios, sino que muchos dentro de la iglesia comiencen a redefinirlo. Pero Jesús no cambia. El autor de Hebreos lo declaró con poder en el capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La verdad eterna no se actualiza. El Evangelio no necesita modernizarse. La cruz sigue siendo el punto de encuentro entre la gracia y la justicia. Y aunque mantenerse fiel en estos tiempos cueste rechazo o persecución, vale la pena, porque un evangelio diluido no salva a nadie. Ante una época saturada de engaño, Jesús no nos dejó desarmados. Nos dio 3 anclas espirituales para no desviarnos del camino. Primera ancla: permanecer arraigados en la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad final, no lo son las emociones, ni la cultura, ni las opiniones humanas. En el Salmo 119, versículo 105, está escrito: «Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino». En un mundo que camina en tinieblas, la palabra de Dios es la única luz que nunca se apaga. Leerla no es un hábito opcional, es una cuestión de supervivencia espiritual. Segunda ancla: llenarse del Espíritu Santo. El discernimiento no proviene solo del conocimiento bíblico, sino de la comunión viva con el Espíritu de Dios. Él es quien nos revela lo que no se puede entender con la mente humana. Jesús prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo no solo enseña, también alerta. Da sabiduría para reconocer el engaño, incluso cuando éste parece santo o se presenta disfrazado de luz. Tercera ancla: mantenerse vigilantes y en oración. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, «Velad y orad para que no entréis en tentación». La oración no solo fortalece el alma, expone los planes del enemigo. Quien ora, discierne. Quien vive en oración no es fácilmente engañado. Cuanto más te acercas a Dios, más lejos quedan las mentiras del mundo, porque no estamos esperando los últimos días. Ya vivimos en ellos. El engaño se ha extendido, la línea entre la verdad y la falsedad se difumina y muchos corazones se enfrían. Pero aquellos que permanecen firmes en la palabra, aquellos que viven guiados por el Espíritu, resistirán la tormenta y brillarán con más fuerza en medio de la oscuridad. Recuerda esto: el anticristo no engañará al mundo con un mal evidente, sino con un bien fingido.
Su poder estará en la apariencia de luz. Por eso, más que nunca, debemos aferrarnos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Cuando el mundo se oscurezca por completo, solo aquellos que caminen en la verdad permanecerán en pie. No pospongas tu entrega a Dios. No digas, más adelante me pondré serio con mi fe. El momento es ahora, porque el engaño no espera. Ya está llamando a la puerta del corazón. Pero la buena noticia es esta: Jesús aún salva, la verdad aún libera, y el Espíritu Santo aún guía a su pueblo a toda la verdad. Así que permanece despierto, persevera en discernimiento y guarda tu fe, porque el Rey viene pronto.